Siga disfrutando de Crunchy TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es martes 6 de enero 2026. Gracias por estar con nosotros en esta edición. En esta mañana que regala el Señor, su palabra nos dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Mateo capítulo 4, versículo 16. Amado Padre que estás en el cielo, acércate a nosotros cuando te buscamos en el silencio de nuestros corazones. Concédenos la fuerza de tu espíritu, la fuerza para esperar pacientemente por tu ayuda en nuestras vidas. A todo lo que es bueno, ayúdanos a sentir a cada uno de nosotros que somos tus hijos. Podemos regocijarnos en tu cuidado paternal, que se haga tu voluntad cada vez más plenamente en nosotros. Que se cumpla tu voluntad para que tengamos mayor libertad, podamos estar donde todavía existe oscuridad. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología del país, llovió en Santiago. De las precipitaciones, generándose solo algunos chubascos aislados sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermana. Incrementos precipitaciones aisladas hacia poblados cercanos a montañas. Mañana miércoles tendremos la incidencia de un sistema de alta presión en el territorio dominicano, manteniendo un ambiente con escasos contenidos de humedad. Por consiguiente, predominará un cielo de alta, principalmente soleado, poco nuboso y de precipitaciones escasas. Solo se prevén algunas lluvias pasajeras por el arrastre del viento en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, entre otras. Los niveles de alerta meteorológica: María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago, y en aviso Puerto Plata y Montecristi. En el día de hoy, el Distrito Nacional, cielo mayormente soleado; Santo Domingo Norte, cielo mayormente soleado; Santo Domingo Este, cielo mayormente soleado; y Santo Domingo Oeste, cielo mayormente soleado. En provincias: en Santiago, cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados.
Y Puerto Plata, cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados. Son las principales noticias sobre las condiciones del tiempo que coloca en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos la portada del periódico Listín Diario. Buenos días, Sabrina Hernández. Buenos días. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo también para usted y para todos los que están ahí siempre en sintonía con informaciones de nivel, y también feliz Día de Reyes. Hoy es Día de Reyes en el mundo. Mediante una ley se celebra, lo colocaron movible, no lo cambia el Ministerio de Trabajo ni el gobierno, es una ley que mueve los días feriados para el lunes. Una ley hecha a imagen y semejanza de la gente de las empresas. O sea, los que no les llegó su regalo de Reyes ayer, pues Da tiempo para hoy y el mes entero. Pues en sí? enero se puede recibir Reyes. Así es. A 5 años de prohibir el matrimonio infantil, uniones siguen como práctica invisible a la ley 121. El auge del turismo de dientes. Bucear con tiburones se vuelve tendencia en República Dominicana. Jorge Subero Isa, el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Carne de rayas y tiburones, un comercio silencioso pese a su prohibición en el 2017. Marileide Paulino le da lista de mejores deportistas dominicanas de la historia. Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth y Steven Miller estarán a cargo de Venezuela. Bueno, pero Venezuela tiene la vicepresidenta, pasó a pasar a presidenta. Claro. Disparos cerca del Palacio Presidencial de Venezuela por vuelo no autorizado de drones. Las Cabañuelas, la arraigada tradición popular para victimar el clima. Vaticinar el clima. Exacto, Sí, una tradición. vaticinar. El último día del año, los agricultores a veces, incluso algunos colocaban 12 granos de sal sobre una mesa, pero las cabañuelas siguen teniendo presencia, que es que los primeros 12 días del año, lo que ocurre con el clima, desde 1 hasta 12 corresponde al mes de ese número, es decir, el 1 enero, el 2 febrero, el 8 de agosto y así. No es ciencia exacta, pero es parte de la cabalística de los agricultores. La mejor tradición que a mí me gusta es comerse 12 uvas el 31 de la noche. Yo mantengo esa tradición. Entre 11 y media y 12 me como 12 uvas y un poquito más a veces, si los otros me dejan. Los temas de la vida real que devela la saga de Harry Potter. Abinader nombra a Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Subero Isa fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, que todo eso fue el resultado de una reforma a la Constitución después de la crisis electoral de 1994. Expertos sugieren acelerar la aeroportación y redefinir la política rosera. Nicolás Maduro clama su inocencia y denuncia secuestro ante juez de Estados Unidos. Antoliano Peralta es nombrado como ministro de Justicia. El desfile de los Reyes Magos, una tradición que despierta emociones. Educación convoca al inicio de clases y la ADP, mientras la ADP advierte que será mañana, o sea, hoy no va a haber clase, porque el ministerio convocó a clases, pero la ADP dijo que era el miércoles 7 y entonces los centros educativos reenviaron el aviso de ADP. Cubanos temen a tiempos futuros mucho más difíciles. Claro, Cuba no va a estar fácil. Están temerosos. Así es la cosa. Lo que viene para el básquet en 2026. Subero Isa dice que cumplirá con la ley en sus funciones como consultor jurídico. Ni modo. La DNCD frustra envío de 18 paquetes de cocaína con destino a Puerto Rico. Economistas
advierten desaceleración de la actividad productiva. Anillo de Fuego, el eclipse solar de 2026, ¿dónde será? ¿O cuándo será? Los toros doman a los leones. Los toros han hecho una buena temporada, sí. Miles de personas marchan en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro. Un hombre mata a su pareja y es perseguido por la policía en los Peralejos. En los Peralejos, sí. Vamos a ver otros titulares en Listín Diario. Críticas tras presidente de Andalucía en España vestirse de rey Baltasar con cara pintada de negro. Tema genital mantiene postrado a Joan Manuel Batista, quien clama por ayuda. Desempleo dominicano se redujo 4.9% en el 2025, según la Organización Internacional del Trabajo. Desempleo dominicano se redujo un 4% en el 2025, según la OIT. La oíste, España defiende en la ONU que la fuerza jamás trae democracia tras situación en Venezuela. Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela. Exacto, al ser la vicepresidenta y ser sacado Nicolás Maduro, bueno, pasó a juramentarse. La ONU condena las acciones de Donald Trump en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Maduro seguirá detenido en Nueva York. Fijan audiencia para el 17 de marzo. Maduro y su esposa Cilia se declaran no culpables de todos los cargos. Hijos de Maduro integran comisión que buscará liberación de la pareja presidencial en Estados Unidos. Muy bien, esos son los titulares del Listín Diario. Pasamos a la portada del periódico El Caribe. Nicolás Maduro se declara prisionero de guerra en Nueva York. Trump amenaza con una nueva incursión en Venezuela. Tras 3 días después, oposición en silencio con el caso de Venezuela. Vamos a ver. ADP rechaza reanudar hoy el año escolar. Fidel Castro, el líder que sobrevivió a 638 atentados. Abuelo de Brianna clama al presidente. Brianna es una niña desaparecida en Puerto Plata, que la andan buscando. La DNCD detiene estadounidense con 17 paquetes de presunta marihuana. Inundaciones en el Cibao por sistema frontal. Sí, ayer. Subero Isa es el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Niños disfrutan el feriado Día de Reyes con sus juguetes. La historia de 2 hermanos que, tratando de salvar un mulo, murieron ahogados junto al animal en Miches. Lamentable. Otros titulares: ¿por qué la mamografía también podría ayudar a prevenir enfermedades del corazón? Infotep capacitará más de 918,000 personas y amplía servicios a más de 5.600 empresas en el 2026. ¿Está desacoplado el sector financiero de la economía real? Para ganar valor en la región, exportar más no siempre resuelve el problema. Así es. Vamos a ver la pregunta que aparece para la encuesta. ¿Cree usted que con la extracción de Maduro no se respetó el derecho internacional? Y la pregunta anterior, ¿está usted de acuerdo con que la República Dominicana esté dispuesta a colaborar en el restablecimiento de la democracia en Venezuela? 68.60% está de acuerdo con esa colaboración de Dominicana con la democracia en Venezuela. En los titulares de noticias internacionales, el desempleo de República Dominicana bajó un 4.9% según la Organización Internacional del Trabajo. Palestina abre sede embajada en Reino Unido. Posible toma de Groenlandia genera rechazo. Rusia califica de bandidaje la agresión de Estados Unidos en Venezuela y llama a liberar a Maduro.
México urge en la ONU y a la OEA garantizar soberanía de los países tras ataque a Venezuela. Trump amenaza a India con más aranceles por sus lazos energéticos con Rusia. Chile dice en la ONU que el respeto del derecho internacional no admite excepciones. Pasamos ahora a la portada del periódico Diario Libre, en este martes 6 de enero 2026. En Diario Libre, destacada en negro, Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela. bueno, yo supongo que será parte de la negociación, porque si Trump dice que controla a Delcy Rodríguez, la presidenta, bueno, pues, creo que ahí no está difícil la cosa. El chavismo abre un nuevo capítulo político con Delcy Rodríguez, su primera presidenta mujer. Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela. Claro, si llega a acuerdo con los que están, no hay que hacer elecciones ahora. Claro. Aunque lo correcto fuera hacer elecciones. Si es verdad que Maduro hizo fraude, y yo no lo dudo, porque los dictadores hacen fraude, pues se debieran hacer elecciones y que los socialistas demuestren que tienen mayoría. Fue la policía venezolana que disparó contra los drones presuntamente no autorizados. Maduro dijo: soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Entrega de obras en 2026 debe mejorar la movilidad en Santo Domingo y Santiago. Enfermería, una profesión del futuro con un presente precario. Ay sí, las enfermeras, tan importante trabajo y entonces siempre ganan muy poco. Entre juguetes y contradicciones, el debate nacional por un Día de Reyes inamovible. El MINER y la ADP sin consenso sobre el inicio de las clases. Ministerio de Justicia de la Constitución de 1844 a su consolidación en 2025. Bueno. A ver. El subsidio del Estado a las EDE sobrepasaría los 106 millones 106 mil millones de pesos en el 2025. Vamos a ver aquí. Los Toros del Este vencen a los Leones y empatan en la primera posición de la tabla. Se está jugando el round robin, el que le dicen el todo contra todo, pero solo 4 equipos. En videos, ¿por qué Estados Unidos descarta a María Corina Machado y apuesta por Delcy Rodríguez? Los bailes de Maduro al son de Yes Pace molestaron a asesores de Trump y derivaron en su captura. Venezolanos en República Dominicana respaldan captura de Maduro y exigen arresto de otros líderes chavistas. Los torturaron de la peor manera. Describe estado en que hallaron cadáveres de cobradores. Dos empleados de un negocio de préstamos que hacían una ruta Tamboril, Licey, Santiago, salieron desde Nagua a hacer ese trabajo y aparecieron enterrados sus cadáveres en Licey al medio. Detuvieron, por lo menos hace unos días, detuvieron a un haitiano y estaban buscando a otros presuntamente involucrados. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional. Hoy es martes 6 de enero 2026. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más informaciones de nivel. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback
al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Vamos a ver los dominicanos que ganan menos del costo de la canasta familiar. Es un trabajo publicado en el día de ayer lunes por el periodista Pablo García en el periódico Diario Libre. Dice que en octubre pasado 242.778 personas tenían un rango salarial cotizable en la TCS por debajo de los 15.000 pesos. La TCS es la Tesorería de la Seguridad Social, que es donde se paga, donde las empresas deben pagar la seguridad social de los trabajadores. Y ahí, como se deposita la nómina, ahí se refleja lo que gana cada trabajador. Cuando faltaban 2 meses para concluir el 2025, en el sector formal del mercado laboral dominicano, al menos 243.000 empleados no ganaban lo suficiente para adquirir los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una cantidad que pudiera ser superior de compararse con el costo de la canasta nacional. De la citada cantidad, 149.105, según el estudio, cotizaciones pertenecieron a asalariados entre 10.000 y 15.000 pesos. O sea que hay muchas secretarias que ganan 11.000 pesos, 10.000, y podrían ganar menos incluso. Mientras que 83.877 devengaban entre los 5.000 y 10.000 pesos. Y los restantes 9.796 empleados tenían un sueldo inferior a 5.000 pesos. Y uno se pregunta, ¿cómo un padre de familia, cómo una madre de familia o un joven podría desenvolverse con menos de 5.000 pesos a menos que tenga otros ingresos? Al 10º mes del año pasado, para adquirir los productos y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una persona necesitaba 28.600
13.9 pesos, reflejando una diferencia de 13.619,9 pesos entre el sueldo de esos empleados y el costo de la vida, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana. Aunque la cantidad de quienes tienen salarios cotizables que oscilan desde menos de 5.000 hasta 15.000 pesos, representan el 8.8 del total, es decir, una mínima representación, de compararse con el precio de la canasta familiar nacional, que en octubre fue de 47.796,8. La cantidad de trabajadores que no devengan un sueldo que cubriera los bienes y servicios básicos se incrementó un 62.7. O sea, la mayoría no llega, de los empleados dominicanos, no llegan a ese cálculo del Banco Central, que establece que son más de 47.000 pesos lo que necesita una familia. En las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social se recogen que 1.333.764 figuran con salarios cotizables entre 15 y 30.000 pesos, equivalente a 53.1% de las 2.517.492 de cotizaciones de octubre de 2025, evidenciando ese dato, ¿verdad? El pluriempleo, que es tener más de una entrada, o sea, porque imagínense, una gente que gane entre 5.000 y 10.000 pesos, tendrá que buscarse otra cosa que hacer, aunque sea vendiendo helado en el tiempo que le sobre, para poder completar. Recientemente se informó que el pluriempleo, conocido como el número de trabajadores que cuentan con más de una ocupación, aumentó 13.5% hasta septiembre pasado, a pesar de que en 2025 el gobierno aprobó ajustes al alza, tanto para el sueldo mínimo como dentro del sector privado no sectorizado, mientras las empresas privadas llegaron a informar de aumentos individuales de hasta 40% de su personal. En el lado opuesto, la cantidad de trabajadores cuyos salarios sobrepasan los 30.000 pesos ascendió en octubre a 937.950, representando el 37.3% del total. Dentro de esta cantidad, quienes devengan sueldo entre 30.000 pesos, pero inferior a 50.000, totalizaron 497.860, es decir, casi medio millón. En tanto, el resto de los 440.090 figuran con salario cotizable superior a 50.000 pesos, representando el 17.48% del total de cotizaciones al esquema de seguridad social nacional. Y uno supone, porque en República Dominicana el mayor empleador es el Estado y sobre todo el gobierno, que no es lo mismo el Estado que el gobierno, porque en el Estado hay instituciones fijas, hay instituciones que no mueven a su personal y hay instituciones que cambian a su personal. Ese es el gobierno. Y que en el gobierno hay personas que ganan bien, porque la burocracia política, la que la población tiene oportunidad de cambiar cada 4 años, reciben salarios jugosos. Ahora, como está diciendo este estudio, es apenas 17% el que recibe algún salario cómodo y que se asemeja o supera la canasta familiar. La gran mayoría de los trabajadores dominicanos está por debajo o muy por debajo de ese cálculo de lo necesario para la canasta familiar. Por tanto, hay que pensar en un equilibrio, hay que pensar en una posibilidad
de que la gente, de que recibe tan poco dinero, reciba algo más. De lo contrario, no fuera posible exigir, por ejemplo, un ayuntamiento, que hasta donde sepamos nosotros, los ayuntamientos pagan muy poco dinero, sobre todo los distritos municipales. Y nosotros vivimos en uno, Santiago Este. Y los salarios, hasta cierto punto aceptable, es muy poco lo del personal administrativo. No todo el personal administrativo, muy pocos funcionarios ganan un salario aceptable. Los demás, incluso trabajadores claves, como los que recogen basura, que la gente lo ve hasta con cierto desprecio, pero es un obrero muy importante, que no tenga que ir todo el día, sí, pero no puede emplearse formal en otro lugar, porque las 3 o 4 horas que van al trabajo le impiden comprometerse en un salario formal. La otra ocupación que podrían buscarse es tal vez, si es posible, vender helado, trabajar en el motoconcho o cualquier otra cosa. Por eso mucha gente aspira, en el clientelismo de la política, aspira a que sean botellas, porque solo tendría que buscar el cheque cuando el ayuntamiento paga. Pero esos trabajadores que tienen que ir todos los días temprano, en la tarde o en la noche, a trabajar limpieza, tienen que ir. Y tienen unos jefes que le pasan factura. De todos modos, y en sentido global, el desarrollo de que se habla, la colocación en buena posición de la economía dominicana, entonces sigue estando en una minoría. Porque aunque los que reciben buenos salarios no son, digamos, empresarios ni nada de eso, pero se colocan en clase media, pueden contratar mejores servicios, vivir más cómodos, entre otras cosas, pero recibir menos de 15,000 pesos de salario es estar bien abajo en la tabla de la pobreza. Por más titulares de los políticos y los funcionarios que combatir la pobreza con tarjeta, no se combate pobreza, ¿eh? Somos políticos, estamos aquí, pero hay que ser hasta cierto punto considerados al usar la palabra. La pobreza, la única forma de participación y distribución de la riqueza son empleos aceptables. Los buenos empleos, ya hay otras aristas del tema, como prepararse para ocupar buenos puestos, eso es otra cosa, pero en sentido general, pensar en la participación económica de la gente, pensar en ayudarlos a salir de la pobreza, entonces habría que pensar en mejorar muchos salarios. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a compartir unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. Bueno, hoy es Día de Reyes y ya lo dijo Sabrina, el que no compró regalos ayer, porque la gente nada más piensa en comprarle a los niños. De hecho, se incrementaron las ventas ayer lunes, el domingo, lunes, la gente comprando los regalos para los niños, juguetes, pero también regalos, todavía se pueden regalar vinos y esas cosas, ¿verdad? Bueno, en Santiago hubo una conferencia de prensa de unos camaradas que anunciaron que mañana miércoles van a ofrecer informaciones importantes respecto a lo que ocurre en Venezuela, que la madrugada del sábado Nicolás Maduro, el presidente, fue sacado de una residencia junto a su esposa. Y ha habido manifestaciones tanto de celebración de los antichavistas como de los que apoyan el gobierno socialista de Venezuela. Vamos a ver lo que dijeron. Distintos ciudadanos y ciudadanas de Santiago nos hemos reunido en el día de hoy para planificar actividades en solidaridad con Venezuela en contra de la agresión y para exigir el retorno libre y sano del presidente Nicolás Maduro y de Silvia Flores
a su país, Venezuela, presidente legítimo electo por los ciudadanos venezolanos. En ese sentido, el próximo miércoles, que estaremos a 7 del mes de enero en el Parque Duarte de Santiago a las 10 de la mañana, vamos a dar importantes informaciones de solidaridad con el pueblo venezolano y en contra de la agresión imperialista de los Estados Unidos a ese pueblo hermano. Bueno, ahí está la explicación de el abogado Monchi Estrella, nuestro amigo, y esas personas que están ahí son de diferentes organizaciones de izquierda de la República Dominicana en Santiago, y mañana van a dar explicaciones de cuál sería su programa de manifestación, aunque hay que ver lo que va a pasar con esto de Venezuela, porque si sigue el mismo partido gobernando, si Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta, pasó a la presidencia, aunque fuera mediante acuerdos con Donald Trump, entonces uno supone que van a manifestarse en apoyo a Delcy Rodríguez, la izquierda dominicana y los otros países que han rechazado el apresamiento del presidente Maduro. Pero, ¿qué va a ocurrir? Si ese partido sigue gobernando, ¿podrían esas protestas y esas manifestaciones bajar un poco? Porque uno pensaba que iba a ser de otra manera. A mí me ha sorprendido en la forma. Claro, en política todo es posible. No me sorprenden las negociaciones, si es cierto que se dieron entre los que controlan el partido en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos para entregar a Nicolás Maduro, que es lo que parece que ha ocurrido, pero aquí no nos aventuramos. Nosotros no acostumbramos a aventurarnos a decir cosas que no se conocen todavía. Solo son sospechas. Llovió fuerte en Santiago ayer y el pastor Pablo Ureña nos envió videos de la cantidad de agua que estaba cayendo y me envió dos. Uno mientras conducía Pablo Ureña por el Ciruelito, los Ciruelitos de Santiago, y otro video de cómo se sigue inundando la avenida de la Circunvalación de Santiago, la Circunvalación Sur, que no es solamente esa avenida. Con media hora de lluvia en Santiago, media hora no, con 10 minutos de lluvia en Santiago se inunda todo. Vamos a ver. Bueno, está lloviendo mucho aquí en Santiago de los Caballeros. En este momento estoy pasando por los Ciruelitos y hay siempre alguien que dice, se pichó el cielo. Bueno, es evidente que van a haber muchas inundaciones aquí en Santiago debido a un fuerte aguacero que se está dando en este mismo momento. Son las 11:36 de la mañana aquí en Santiago de los Caballeros. Está lloviendo mucho. Es decir que a la defensa civil, a los bomberos, que vayan a los lugares de siempre, lamentablemente, a los lugares que se inundan y otros más, porque la verdad que si sigue lloviendo de la manera que está lloviendo, lugares que no se inundan cotidianamente, es muy posible, y espero en Dios que no sea así, que se inunden también, porque está lloviendo de verdad. Ya estamos aquí esto es Guravito. Esto es Guravito. Miren cómo está esto. Hay un vehículo dañado. Es de lo que yo siempre hablo. ¿Verdad? Son los mismos lugares de siempre. Esto es aquí frente a Hoyo de Lima. Frente a Hoyo de Lima Industrial. Cada vez que llueve, sea mucho o sea poco,
aquí hay inundaciones, porque no se ha hecho el trabajo de drenaje. Viene autoridad, uno se va, uno viene y ninguno le han enfrentado esta situación. Entonces eso se vuelve una vergüenza, ¿sabes? Un turista, porque ahora se está hablando que Santiago de turismo y esa cosa. Yo no sé de dónde que se inventaron eso, pero a alguien le va bien con decir eso. Porque esto es una parte céntrica, esta es una avenida importante de Santiago. Y tiene todos los años del mundo, lo tiene así. Todos los años del mundo, la circunvalación en el tramo de la zona franca al ensanche Bermúdez, esto se pone feo. Miren para allá, eso es para Rafael, para allá. Está la cárcel de Rafael. Para allá que está la cárcel de Rafael. Esperen lo que fácilmente la cárcel está inundada también. Fácilmente está inundada. Así está. Bueno, así es, gracias al pastor Pablo Ureña, que le atrapó esa lluvia, porque no amaneció lloviendo, amaneció como hoy martes, nublado, bien encapotado estaba ayer, como se dice, y se mantuvo frío, y después a eso de 9:30, 10 de la mañana, comenzó una llovinita y luego apretó. Y duró rato el agua torrencial, mansa, y después duró mucho rato cayendo una pequeña llovizna, pero que también rinde. Ya se saturan y Santiago, con las calles y avenidas, con el problema pluvial, da como resultado eso que captó el pastor, que sin duda alguna tiene su instinto periodístico, ¿verdad, Pablo? Pablo es médico veterinario, graduado en UTESA, y dedicado a una de las fundaciones más grandes que tiene esta zona, la Fundación Programa Niños con una Esperanza, y también coordina el Ministerio Evangelístico Tiempo Decisivo. Pablo Ureña y Elizabeth Ramírez están a la cabeza de esos proyectos. Vamos a hacer otra pausa, maestro, y al regreso compartiremos noticias internacionales. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas, y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral.
Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la amenaza proferida por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que está dispuesto a volver a tomar las armas. Si fuera Petro era de los grupos de la FARC. Vamos a ver. El señor Trump debería tener una menor soberbia. El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará de nuevo las armas ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de las tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado. Acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero, dijo el mandatario izquierdista en la red social X. Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería cuidarse el trasero, luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo. Además describió a Petro como un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y advirtió que no lo hará por mucho más tiempo. El mandatario colombiano, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990 y se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en 2022, agregó que todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente. Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioran progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria. Bueno, ahí está. Cómo cambian las cosas, porque Colombia era, el ejército colombiano era casi con línea estadounidense, formación estadounidense, pero se han distanciado las cosas con Gustavo Petro. La Unión Europea espera firmar pronto un acuerdo con Mercosur. El acuerdo debió firmarse en 2025, pero ha tropezado con la oposición en Francia y observaciones importantes en Italia. Vamos a ver. La Comisión Europea mencionó el lunes avances entre los estados europeos para aprobar el acuerdo comercial con los países sudamericanos del Mercosur y dijo que espera firmarlo pronto. Puedo confirmar que hubo discusiones y avances durante estas últimas 2 semanas en lo que concierne al acuerdo con el Mercosur. No tengo una fecha confirmada, ninguna fecha concreta, pero puedo confirmar que vamos por buen camino para poder contemplar una firma. Esperamos que pronto. Je peux confirmer qu'on est sur la bonne route de pouvoir envisager une signature, espérons bientôt. Los planes de firmar el acuerdo en la cumbre del Mercosur en Brasil el 20 de diciembre tropezaron con la firme oposición de Italia y Francia, que piden incluir más cláusulas de salvaguardia y normas más rigurosas para proteger a sus agricultores.
El tratado del Mercosur sigue siendo inaceptable tal como está. Queremos un tratado justo y equitativo. Hoy este tratado no es ni justo ni equitativo. No tengo nada más que añadir, salvo que la posición de Francia sobre este asunto no ha cambiado. Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo crearía el área más grande de libre comercio en el mundo, impulsando los intercambios entre 27 países de la Unión Europea, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuerdo planteado entre Mercosur, en el que incluso en el pasado Argentina jugó un mejor papel del que está jugando ahora, y a la cabeza del Mercosur está Brasil. Y es evidente que Lula, el presidente Lula, le ha puesto mucho empeño en que se firme el acuerdo. En otros reportes sobre Venezuela, la caída de Nicolás Maduro tambalea el Club de los Cinco, según este reporte. Vamos a ver. La caída de Nicolás Maduro pone a prueba las facciones del chavismo que han gobernado Venezuela desde hace 27 años. Según analistas, él era quien aseguraba el equilibrio en un grupo de poderosos llamado el Club de los Cinco. Maduro lideraba al grupo con la bendición de Hugo Chávez, que lo ungió antes de morir en 2013. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Subestimado desde todos los flancos, supo eliminar resistencias internas y mantener a raya a la oposición. La Fuerza Armada le juró lealtad absoluta y él avanzó en la construcción de un culto a su persona, con murales, canciones, películas sobre su vida y hasta el dibujo animado Super Bigote. El ahora depuesto mandatario gobernó con mano de hierro junto a su esposa Cilia Flores. Tras su captura y la de Silita, el club pierde a dos de sus miembros más importantes. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores. Otro importante polo de poder lo componen la hoy presidenta interina Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge, que le sigue en la línea de sucesión y que fue reelegido el lunes como presidente del Parlamento. Ambos han estado siempre en el círculo más cercano de Maduro. Son conocidos por su discurso incendiario, que mezcla a menudo beligerancia, ironía e insultos contra los enemigos de la patria. Pero entre bambalinas son operadores políticos expertos. Jorge Rodríguez fue el jefe negociador en todos los procesos con la oposición y con Estados Unidos, y su hermana representó a Maduro en diversos foros internacionales. Expertos le atribuyen también purgas dentro del gobierno, como la que llevó a la cárcel a Tarek El Aissami. Hasta 2023, poderoso ministro de Petróleo. Fue el puesto que poco después se adjudicó Delcy Rodríguez. No nos preocupa. El quinto integrante del club es el ministro del Interior, Diosdado Cabello, un hombre temido en Venezuela. Ya era ministro del Interior cuando unas 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024. En medio de un temor crónico, la oposición se desmovilizó. Expertos ubican a Cabello en el ala más radical del chavismo y algunos dibujan un enfrentamiento al pragmatismo de los Rodríguez, lo que ambos han negado. Cabello es militar y acompañó a Chávez en su fallido golpe de Estado en 1992. Hoy día es el número 2 del Partido Socialista, por detrás de Maduro. La justicia estadounidense ofrece $25 millones por su captura. Tras la caída de Maduro, el círculo del poder no ha mostrado hasta ahora grietas en público. Según politólogos, la plana mayor del gobierno tiene como prioridad absoluta la sobrevivencia. ¡Que viva Chávez! Bueno, y Cabello era más famoso que Maduro en los gobiernos de Hugo Chávez. Era más conocido. Y mucha gente creía, de lo que le dan seguimiento al gobierno socialista, mucha gente creía que era Cabello quien iba a sustituir a Chávez o uno de los Rodríguez, y resultó que a quien Chávez seleccionó fue a Nicolás Maduro Moro, que era un dirigente sindical obrero. Y en la parte final vamos a ver este breve reporte sobre Groenlandia, porque Trump ha mencionado varias veces que Estados Unidos necesita a Groenlandia por seguridad nacional. Vamos a ver.
El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, reaccionó el lunes tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. No más presión, no más insinuaciones, no más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las discusiones, pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional, escribió Nielsen en Facebook. Por su parte, la primera ministra danesa Mette Frederiksen advirtió el lunes que si Estados Unidos atacara a un país de la OTAN sería el fin de todo. Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pocas horas después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, lo que reavivó los temores respecto a este territorio autónomo danés, que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar. Varios líderes europeos expresaron su apoyo a Dinamarca, socio de Estados Unidos en la OTAN. La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, inviolabilidad de las fronteras y la Carta de la ONU. Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos. Con más razón si se cuestiona la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó el lunes a Estados Unidos a dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales. El mes pasado, Trump afirmó que barcos rusos y chinos estaban por todas partes en la costa de Groenlandia. Bueno, ahí está. Son reacciones de la hegemonía de Donald Trump al frente de Estados Unidos y de frente al mundo. Así llegamos a la parte final de esta edición Informaciones de Nivel. Muy agradecidos de su atención, le invitamos a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones. Feliz resto del día. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.